Hola, vamos a ver las complicaciones que tiene la diabetes mellitus, ¿sí?, sobre las personas. Complicaciones agudas. Dentro de las complicaciones agudas, recordemos que hay agudas y crónicas, ¿sí? Dentro de las complicaciones agudas vamos a ver la hipoglucemia, cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar no cetónico. Vamos a empezar por la hipoglucemia. Es una condición en la que el nivel de glucosa en sangre plasmática es inferior o igual a 70 miligramos sobre decilitro. Acá tenemos un paciente que se ha controlado y tiene 48, ¿sí? Es una marcada o franca hipoglucemia. Es uno de los efectos adversos más importantes a tener en cuenta cuando se utiliza especialmente la insulina, ¿sí? O sea, pacientes insulino requirientes. Los signos y síntomas se dividen en neurogénicos y en neuroglucopénicos. Los neurogénicos pueden haber temblor, palpitaciones, ansiedad, excitación, ¿sí? Están mediadas por catecolaminas y adrenérgicos. Hay sudoración, sensación de hambre, parestesias mediadas por acetilcolina y colinérgicos, y son en gran parte causados por la activación neuronal simpática, estos signos. El reconocimiento de estos síntomas por las personas conduce a un rápido autotratamiento, ¿sí? Cuando los primeros signos y síntomas son los neurogénicos. El paciente debe aprender a reconocerlos, ¿sí?, para poder tratar rápidamente la hipoglucemia, ¿sí? Y los neuroglucopénicos son el resultado de la deprivación cerebral de glucosa, ¿sí?, cuando el cerebro no puede obtener glucosa. Incluyen ya eh, signos y síntomas del sistema nervioso central: confusión, fatiga, convulsiones, déficits neurológicos focales, ¿sí? O sea, primero aparecen estos síntomas. Si no se les da tratamiento rápido, vamos a pasar a los neuroglucopénicos. El tratamiento de la hipoglucemia es administrar una sola dosis de azúcar simple, ¿sí?, que puede ser un vaso de gaseosa o un vaso de agua con 3 cucharadas de azúcar mínimamente, ¿sí?, el equivalente a 15 gramos de glucosa. Realizar el monitoreo de la glucosa capilar a los 15 minutos después que se administró. Si persiste la hipoglucemia, repetir el tratamiento, ¿sí? Esto es siempre y cuando el paciente esté lúcido, pueda ingerir, pueda deglutir. Se le administra un vaso de gaseosa, es lo más rápido, ¿sí? También se puede dar aparte un caramelo duro, ¿sí?, un caramelo dulce duro, ¿sí?, no de los blandos porque quedan pegados en la dentadura y demás y tardan en absorberse, pero un caramelo duro, ¿sí?, se deshace y esa glucosa inmediatamente pasa al sublingual o pasa a través del tracto digestivo derecho del estómago. Si la persona ha perdido la conciencia o se encuentra obnubilada y no puede ingerir azúcar, ¿sí?, no puede deglutir, se le aplica una ampolla subcutánea o intramuscular de 1 miligramo de glucagón, ¿sí?, o se le administra un bolo intravenoso de glucosa dextrosa al 25. Cuando digo glucosa dextrosa es lo mismo, ¿sí?, lo usamos como sinónimo. Dextrosa al 25%, ¿sí? Entonces, se administra glucagón subcutáneo, que va a tardar más en absorberse, ¿sí? Directamente se administra la dextrosa al 25 endovenosa, es más rápido. Después de haber recibido la dosis de glucosa, siempre y cuando el paciente esté consciente y sea capaz de ingerir o deglutir, la persona debe ingerir una colación rica en carbohidratos. O sea, después de atendida la hipoglucemia, el paciente debe volver a ingerir una colación, ¿sí? La prevención para la hipoglucemia es importante, la educación de la persona con la diabetes y la educación de la familia, ¿sí?, o de quien estuviera cerca de esa persona que tuviera diabetes. Reconocer los síntomas de la hipoglucemia, ¿sí?, saber tratarla, tener a mano carbohidratos de absorción rápida, caramelos duros, gaseosa, ¿sí?, es lo más rápido. Respetar los horarios de las comidas e ingerir una adecuada cantidad de hidratos de carbono complejos con una distribución apropiada. Pautar las comidas en un plazo no mayor a 30 minutos desde el momento que recibe la medicación, ¿sí?, ya sea hipoglucemiantes orales o insulina corriente, o dentro de los 10 minutos de la aplicación si usa insulina análoga rápida, ¿sí? No es preciso comer posteriormente cuando recibís insulina NPH, que es la de acción intermedia lenta, ¿sí? Ahí no hace falta porque recordemos que el pico lo hace a las horas. Pero cuando hacemos insulina corriente, ¿sí?, que es la insulina rápida, sí, hay que consumir algo rápidamente. No mayor a 30 minutos, dice, dentro de los 10 minutos, fíjense acá.
Ingesta de hidratos de carbono previo a realizar actividad física, ¿sí?, mayor a la habitual, tengo que ingerir hidratos de carbono. Bien, eso es en cuanto a la hipoglucemia. Otra complicación a corto plazo es la cetoacidosis. Es causada por la falta de insulina, ¿sí?, o una cantidad inadecuada de la misma. Esto conduce a alteraciones del metabolismo, de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Las tres características clínicas principales de la cetoacidosis, ¿sí? Recordemos que la cetoacidosis se produce cuando el organismo no puede tomar a la glucosa e ingresarla a la célula, entonces empieza a degradar o a obtener energía de las grasas, ¿sí?, o de las proteínas. Bien. Las tres principales características de la cetoacidosis son deshidratación, pérdida de electrolitos y acidosis. Fíjense, acá tenemos un paciente que le marca el glucómetro high, o sea, más de 400 miligramos sobre decilitro, y no alcanza a medirlos, ¿sí? Entonces por eso marca alto. La causa más común de cetoacidosis es la manifestación inicial de la diabetes sin diagnóstico y sin tratamiento, ¿sí? El debut vendría a ser de una diabetes juvenil, ¿sí?, o de un adulto en la temprana edad, ¿sí?, o de un niño. Entonces, manifestación inicial de la diabetes sin diagnóstico hasta ahí, ¿sí?, y empieza con, y tiene estos signos y síntomas, ¿sí? Deshidratación, pérdida de electrolitos, acidosis. Enfermedades o infección y disminución o olvido de la dosis de insulina cuando el paciente es insulino requiriente, ¿sí? Entonces no se aplicó la insulina, se olvidó de hacérsela, capaz que creyó que sí y no, y vamos a tener hiperglucemias con una cetoacidosis. Fíjense, acá tenemos el grafiquito de la cetoacidosis diabética. Hay insulina insuficiente o ausente, ¿sí?, en las células musculares, células grasas, ¿sí?, y se incrementa el glucagón. Recuerden que va a tomar entonces las células grasas, ¿sí?, lo va a desdoblar, glicerol, ácido graso, y va a tomar el aminoácido de células musculares. Entonces eso lo va a tratar de convertir en glucosa, ¿sí?, a través de la gluconeogénesis principalmente. Acuérdense que la gluconeogénesis era cuando degradaban no carbohidratos sino otros elementos para convertirlos en ATP, ¿sí? Bien, todo esto, esta degradación de aminoácidos, células grasas y demás, y de lactato también, incrementa, ¿sí?, la producción de cetonas, o sea, se forman cetonas, ¿sí?, y que van a parar al intravascular, ¿sí? Entonces las cetonas y la glucosa se incrementan en la corriente sanguínea. Esto va a llevar, ¿sí?, porque esto después se reparte al organismo, ¿sí?, porque viaja por sangre, y vamos a tener una cetoacidosis. El exceso de glucosa es eliminado por los riñones junto con el agua y electrolitos, ¿sí?, el sodio y el potasio. Esta diuresis osmótica, caracterizada por poliuria, produce deshidratación, pérdida de electrolitos, pudiendo perder el paciente hasta 6 litros de agua, ¿sí?, y 500 mil equivalentes de sodio y potasio en 24 horas. Fíjese la pérdida importante que es y el nivel de deshidratación. Por deficiencia de insulina se degradan grasas, lo que vimos en el gráfico, ¿sí?, a través de la lipólisis, en ácidos grasos y glicerol. El hígado convierte estos en cuerpos cetónicos. Estos acumulados en sangre producen la acidosis. Fíjense en los signos y síntomas, ¿sí? Signos y síntomas: la poliuria, polidipsia, polifagia, las 3P, visión borrosa, debilidad, cefalea, hipotensión ortostática, que es la hipotensión que se produce cuando realizan movimientos bruscos, ¿sí?, por hipoflujo cerebral principalmente, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal y aliento cetónico. El aliento cetónico es un olor a manzana, ¿sí? Algunos pacientes de muchos años con mal control glucémico tienen aliento cetónico, ¿sí?, porque están constantemente produciendo cetonas, ¿sí?, por un mal control mal control de su glucemia. Entonces el aliento es a manzana, es así. Signos graves de una cetoacidosis es el letargo, coma y respiración de Kussmaul, que es una respiración muy irregular, ¿sí?, con periodos de apnea, periodos de respiración profunda y periodos de respiración lenta, ¿sí? Bien.
Es una respiración de alteración neurológica. El tratamiento de la cetoacidosis va dirigido a corregir los problemas principales, ¿sí? En cuanto a la deshidratación, rehidratamos al paciente para mantener la perfusión tisular. Se necesitan de 6 a 10 litros de líquidos intravenosos para reponer la pérdida causada por la poliuria, la hiperventilación, la diarrea y los vómitos. Pérdida de electrolitos, especialmente hay que controlar el potasio, ¿sí? Recuerden que el potasio actúa a nivel cardíaco, puede producir arritmias. Los niveles de potasio disminuyen durante el tratamiento de la cetoacidosis, por lo tanto el potasio debe ser repuesto a estos valores normales. Recordemos que en toda acidosis el potasio, generalmente hay hipercalemia, ¿sí? Hay hiperpotasemia en sangre, pero cuando empezamos a hacer el tratamiento el peligro es que se reduzca demasiado, ¿sí? Por eso dice que debe ser repuesto en ese caso. Acidosis es la acumulación de cuerpos cetónicos, se revierte con insulina regular endovenosa, ¿sí? Este inhibe la degradación de grasas, deteniendo la producción de ácidos. Se repone la glucosa también para evitar la caída repentina de la misma. Bien, otra patología es el síndrome hiperosmolar no cetónico, ¿sí? Acá no hay degradación de grasas y no se producen cuerpos cetónicos. Predomina la hiperglucemia y la hiperosmolaridad, con alteraciones sensoriales de la conciencia. La cetosis es mínima o no existe, ¿sí? Se da por falta de insulina eficaz. La hiperglucemia causa diuresis osmótica, lo que conduce a la pérdida de agua y electrolitos. Y acá sí tenemos pérdida de agua y electrolitos, como en la anterior. La glucosuria y la deshidratación se eleva la hipernatremia y la osmolaridad. ¿Sí? Por eso es un síndrome hiperosmolar. Bien. Ocurre con mayor frecuencia en personas mayores, 50 a 70 años, con diabetes tipo 2 o sin antecedentes de la misma. Se puede ver un proceso agudo como una infección, un infarto o una ACV. Ingestión de fármacos que provocan insuficiencia de insulina también, ¿sí? Como los diuréticos o el propanolol. El cuadro clínico es de hipotensión, taquicardia, deshidratación, signos neurológicos que son variables, alteración del sensorio, convulsiones, hemiparesia. Es un trastorno grave con una tasa de mortalidad entre el 5 y el 30%. El tratamiento es similar a la cetoacidosis en cuanto a la reposición de líquidos, electrolitos e insulina, ¿sí? Bien. Vamos a las complicaciones crónicas, que son varias. Tenemos las microangiopatías, ¿sí? O sea, de vasos pequeños, lesiones de vasos pequeños, y macroangiopatía, lesión de vasos grandes. Fíjense, acá tenemos un pie diabético, retinopatía, ¿sí? Y un paciente que está ya en diálisis peritoneal. Complicaciones macrovasculares, tenemos vasculares, tenemos retinopatía diabética, que es la primera causa de ceguera en adultos, nefropatía diabética, primera causa de insuficiencia renal terminal, ¿sí? Aproximadamente un 40% de los pacientes que están en diálisis son diabéticos, ¿sí? La causa de entrar en diálisis fue la diabetes, que destruyó sus glomérulos. Acuérdense que los glomérulos es un ovillo capilar. Estamos hablando de microangiopatías, o sea, lesiones de los capilares. El glomérulo es un capilar o un ovillo capilar, se lesiona. Neuropatía diabética es la primera causa de amputación no traumática en enfermedades de miembros inferiores, ¿sí? Primera causa de amputación no traumática, la neuropatía. Y complicaciones macrovasculares, o sea, de los vasos más grandes, tenemos el ACV, incrementa la mortalidad 2 a 4 veces por enfermedad cardiovascular y ACV. Cardiopatía isquémica, principal causa de muerte en la diabetes mellitus tipo 2, 8 a 10 individuos con diabetes muere, ¿sí? Por cardiopatía isquémica. Es altísimo, ¿sí? Arteriopatía periférica es la primera causa de amputación no traumática, ¿sí? Estas se deben juntar, ¿sí? La neuropatía y la arteriopatía se juntan ambas y producen lo que se llama un pie diabético, que después vamos a ver lo que es. Complicaciones crónicas se observa tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2. Por lo regular ocurren pasados los 10 años del diagnóstico. La retinopatía prevalece en personas con diabetes tipo 1, en tanto que las complicaciones cardiovasculares
que son macroangiopatías, son más comunes en pacientes con tipo 2, ¿sí? Que son añosos. Tenemos un paciente amputado de ambas piernas por macroangiopatías. Seguimos ahora con las microangiopatías. Se caracteriza por el engrosamiento de las membranas basales de los capilares, ¿sí? Que rodean a las células capilares endoteliales a causa de el acúmulo de glucosa, el constante acúmulo de glucosa por la hiperglucemia. Hay afecciones estructurales de las proteínas que conforman la matriz extracelular, atrapamiento y depósito de proteínas no glicadas, inducción de la síntesis de mediadores químicos proinflamatorios, ¿sí? Procoagulantes y factores de crecimiento. Entonces esto produce todo esto, una obstrucción progresiva de la luz de los pequeños vasos, ¿sí? Se van tapando los pequeños vasos. O sea, los capilares terminan tapados e inutilizados, ¿sí? Por eso es que cuando se lesionan pacientes en los dedos, de los pies, en las manos y demás, cuesta muchísimo que primero que cicatrice y después si tuviera una infección tampoco llegan los antibióticos hasta ahí, ¿sí? Porque no tiene capilares, están destruidos. La retinopatía es causada por cambios en los pequeños vasos sanguíneos de la retina, el cual es la superficie del ojo, la retina, ¿no? Que capta la imagen y envía la información al cerebro. Esta está ricamente vascularizada. Fíjense, acá tenemos un ojo sano, esta es la mácula, el disco óptico, la arteria central de la retina que vemos acá, ¿sí? Las vénulas, acuérdense que lo azul van a ser las vénulas y el resto son las arteriolas, los rojos, arteriolas retinales. Este es una retina, un ojo sano, ¿sí? Acá tenemos un ojo enfermo con una retinopatía diabética. Fíjense, los vasos que acá estaban sanos, acá tenemos pequeñas hemorragias. Crecen nuevos vasos que son neovasos, ¿sí? Pero que son unos vasos inútiles que se rompen inmediatamente porque no tienen paredes fuertes, ¿sí? Se producen aneurismas, que son las que luego se rompen, ¿sí? Y manchas el tipo de lana de algodón, ¿sí? Que son secreciones que se producen de las hemorragias y las infiltraciones. Hay tres etapas principales de la retinopatía, son la no proliferativa, la preproliferativa y la proliferativa, ¿sí? En ambas hay distintos tipos de complicaciones. La más común es la no proliferativa, que es la básica. La mayoría de las personas con diabetes la desarrolla de 5 a 15 años después del diagnóstico. Recordemos que principalmente diabetes tipo 1, ¿sí? Hay engrosamiento de la membrana basal, aumento de la permeabilidad capilar y oclusión capilar. El examen de la retina revela microaneurismas, escape de líquido a través de estos con pequeñas hemorragias. En esta etapa no proliferativa no hay alteración visual todavía, ¿sí? Salvo que haya edema en la mácula. Puede haber distorsión de la visión central, pero no de la visión periférica. En la preproliferativa hay signos de cierre capilar y de perfusión disminuida, ¿sí? Hay poca irrigación en la retina. Y eso hace que se formen los neovasos, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Esta vascularización anormal que muestra acá son los neovasos. Bien. Se pueden observar racimos hemorrágicos, áreas de isquemia localizadas como exudados blandos, ¿sí? En respuesta al menor aporte de oxígeno a la retina surgen nuevos vasos, lo que decíamos, ¿sí? Entonces acá tenemos una retina sana y acá tenemos una no proliferativa, ¿sí? Que era la que habíamos visto hace rato con aneurismas, microhemorragias, ¿sí? Y acá tenemos la proliferativa, que es la que vamos a ver a continuación. Fíjense, en esta etapa hay mayor riesgo para la visión, desarrollo de nuevos vasos de la retina, alrededor de ella pueden proliferar en el espacio vítreo esos vasos, ¿sí? O sea, hacia el frente del ojo. La pérdida visual se relaciona con la hemorragia en el espacio vítreo, ¿sí? O en el desprendimiento de la retina. Acá vemos cómo se forman los exudados duros, ¿sí? Hay turbiedad en el humor vítreo, hay hemorragias, ¿sí? Y hay vascularización anormal, que son los vasos que no sirven para nada, que después terminan rompiéndose también. Fíjense, acá tenemos un ojo sano, ¿sí? Y acá tenemos un ojo enfermo, con las hemorragias, con nuevos vasos que son los más pequeños, que se rompen, ¿sí? Fíjense la coloración, cómo cambia además, ¿sí? Bien, esa es la proliferativa.
Prevención y tratamiento de la retinopatía es el control oftalmológico anual. Al principio es cada 6 meses, después es anual. Control de la hipertensión arterial, control glucémico, obviamente, que se mantenga entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro. Suspensión del tabaquismo, porque eso altera y destruye los vasos. Fotocoagulación láser es el tratamiento, o la vitrectomía en caso de que haya hemorragia en el espacio vítreo, ¿sí? Bien. Nefropatía, que es otra microangiopatía. Los pacientes con diabetes tipo 1 presentan nefropatía 15 a 20 años después de padecer el trastorno, el diagnóstico. En cambio, la diabetes tipo 2 en los 10 años posteriores, ¿sí? Muchas de estas personas han tenido diabetes por largo tiempo antes de ser diagnosticados, recordemos eso. Entonces, de padecer el trastorno, ¿sí? Acá no es del diagnóstico. Cuando ya padecen el trastorno, ¿sí? 15 a 20 años después y 10 años después en la diabetes tipo 2. Muchos pacientes llegan a la consulta cuando ya tienen varios años de diabetes y no lo sabían, ¿sí? Especialmente los de tipo 2, obviamente. Con el paso de los años, la membrana basal de los glomérulos se engrosa, porque recordemos que son capilares, cambia la estructura molecular de la membrana por las diversas glucoproteínas, debido a la hiperglucemia crónica, ¿sí? Recordemos que acá la molécula de glucosa se une a la hemoglobina, ¿sí? Y a diversas proteínas. La membrana se hace más rígida y permeable, ¿sí? Perdiendo proteínas plasmáticas en orina, ¿sí? Habitualmente no pasan las proteínas por el glomérulo, pero acá como se hace, se daña la membrana de filtrado, que es el glomérulo, se pierden proteínas en la orina. Hay albuminuria, ¿sí? La albúmina es una proteína que se pierde en pequeñas cantidades durante años. Eso es microalbuminuria 24 horas. La nefropatía está asociada además a la hipertensión arterial. El 50% de los diabéticos tiene hipertensión arterial. Fíjense, acá tenemos un riñón sano y acá tenemos un riñón enfermo. Acá muestra microscópicamente un glomérulo, ¿sí? Y los túbulos colectores. Esos espacios son los túbulos colectores, ¿sí? Bien, acá fíjense, esto es tejido cicatrizal. Fíjense cómo se han cerrado todos los espacios que envuelven al glomérulo. Fíjense, el glomérulo dañado deja de ser los capilares dejan de ser permeables y tener luz, ¿sí? Aquí no tienen nada, es todo tejido fibrosado. Y los túbulos están totalmente cerrados también y dañados. ¿Cómo termina este paciente? En diálisis, ¿sí? Esto es hemodiálisis. Prevención y tratamiento de la nefropatía, control glucémico, control de la tensión arterial, ¿sí? A través de los IECA. Prevención y tratamiento de las infecciones de las vías urinarias, ¿sí? Que pueden llevar a infecciones renales. Evitar sustancias nefrotóxicas, porque ya este paciente tiene un grado de insuficiencia renal y esto lo puede empeorar. Dieta hiposódica, hipoproteica, ¿sí? En las primeras etapas de la nefropatía. Hiposódica para no aumentar la hipertensión arterial, hipoproteica porque el paciente las pierde las proteínas, ¿sí? Bien. La prevalencia aumenta. Vamos a ver ahora neuropatía, ¿sí? Salimos de la nefropatía, vamos a ver neuropatía. La prevalencia aumenta con la edad y duración de la enfermedad, alcanza el 50% de las personas con diabetes de 25 años de evolución. Afecta todo tipo de nervios, los sensomotores, autónomos y los raquídeos, ¿sí? Se debe a mecanismos vasculares y metabólicos. Hay engrosamiento de la membrana basal de los capilares, como ya lo vimos. Se cierran los mismos, ¿sí? Y se dismieliniza las neuronas, ¿sí? Hay desmielinización nerviosa. Al alterarse las capas de mielina hay disrupción nerviosa, o sea, se interrumpe la información. Fíjense, acá tenemos los nervios y los vasos vasculares sanos, ¿sí? Acá tenemos un nervio, siempre el nervio va acompañado de sus vasos que irrigan, ¿sí? Acá tenemos una fibra nerviosa que está completamente sana, ¿sí? Acá tenemos la mielinización del nervio, la fibra nerviosa, como está la mielinización perfecta, intacta, ¿sí? Y los vasos también
que rodean están intactos. Fíjense la luz de estos vasos, ¿sí? Están permeables los capilares. Acá tenemos un nervio y sus vasos dañados, ¿sí? Fíjense la fibra nerviosa como está. Acá la vaina de mielina está destrozada, ¿sí? Y estos vasos están ocluidos, tanto las arteriolas como los capilares, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Que el paciente no tiene sensibilidad en sus pies, por eso de esta forma, ¿sí? Puede pisar esto y el paciente no va a sentir absolutamente nada con el paso de los años de esta patología. Por eso cuando se lesionan, el paciente no tiene dolor, ¿sí? Tampoco a veces se dan cuenta cuando se lesionan. Entonces por eso es tan importante la inspección del pie diariamente. Se clasifican en neuropatía periférica, neuropatía autónoma, ¿sí? Neuropatía periférica y autónoma. Ahí los vamos a ver. La neuropatía periférica afecta a las porciones distales de los nervios, en especial los miembros inferiores. Ataca ambos lados del cuerpo en forma simétrica, ¿sí? Y progresiva. En forma distal a proximal. Distal quiere decir de la punta del pie, proximal hasta el tronco. Los signos y síntomas incluyen parestesias, ¿sí? Que son el prurito y el hormigueo, ardor, especialmente de noche, al progresar la enfermedad, y pérdida de sensibilidad. Al principio molesta y después se pierde la sensibilidad. Disminución de la propiocepción, ¿sí? Que es la conciencia de postura y movimiento del cuerpo y de posición, y el peso de los objetos en relación con el cuerpo, ¿sí? A ver, un ejemplo, yo quiero tomar una taza llena de agua, ¿sí? Y primero que no le voy a enganchar bien a la taza, y después que cuando la tomo, ¿sí? La propiocepción me impide calcularle, ¿sí? El agarre a la taza si es pesada, entonces se me puede caer de la mano, ¿sí? Porque no tuve en cuenta el peso de la taza. A eso se refiere. La disminución de las sensaciones de dolor, ¿sí? Y temperatura generan mayor riesgo, ¿sí? A sufrir pie diabético. Neuropatía autónoma cubre una amplia diversidad de disfunciones, ¿sí? Que afectan la mayoría de los sistemas. Cardiovascular, gastrointestinal, urinario, ¿sí? Cardiovascular tenemos el ritmo cardíaco fijo con ligera taquicardia, hipotensión ortostática con los cambios bruscos de posición, y tenemos infartos silenciosos. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente, al no sentir dolor, el diabético de muchos años, ¿sí? No tiene el dolor característico de un infarto, que es la opresión irradiada al pecho, al brazo izquierdo, irradiada al cuello del lado izquierdo. A veces cursan dolores atípicos, ¿sí? Como una epigastralgia, ¿sí? Como dolor dorsal, ¿sí? Entonces por eso se llaman silenciosos, porque no tienen el mismo dolor que tiene una persona normal, sin patología diabética, ¿sí? A veces puede estar cursando un YAM y no sentir dolor, o sentir dolores, como les dije, atípicos, de espalda o de estómago. Gastrointestinales, retraso en el vaciamiento gástrico, distensibilidad, náuseas, vómitos, puede haber estreñimiento, diarrea. Urinario y retención urinaria, sensación disminuida de la vejiga llena, ¿sí? Esos son síntomas de vejiga neurogénica, porque recuerden que se dañan todos los nervios, entonces los que inervan la vejiga también pueden dañarse. Tienen predisposición a desarrollar infecciones del tracto urinario, ¿sí? Por retención de orina o la no eliminación total de la orina. Suprarrenales, con los años pueden desaparecer los síntomas adrenérgicos de las hipoglucemias, ¿sí? O sea, no sienten en los primeros síntomas neurogénicos, ¿sí? Temblor, sudoración, nerviosismo, palpitaciones, ¿sí? Están anulados. Y la disfunción sexual, puede haber impotencia en el hombre, reducción de la lubricación vaginal. Eso es en cuanto a neuropatía. Vamos a ver ahora, seguimos macroangiopatías, vamos a ver la arteriopatía coronaria. Los cambios ateroscleróticos de las arterias coronarias elevan la frecuencia del infarto agudo de miocardio en los diabéticos. 2 veces más en el hombre, 3 veces más en las mujeres. Corresponde al 50-60% de las causas de muerte en diabetes. Presentan en particularidad de no tener síntomas, repito, específicos, ¿sí? Siendo infartos silenciosos que solo se descubren con cambios en el electro laboratorio, y esto es secundario en la neuropatía autónoma, ¿sí? Otra macroangiopatía es la vasculopatía cerebral, causada por los cambios ateroscleróticos de los vasos sanguíneos cerebrales o la formación de un trombo
en cualquier parte de la vasculatura puede causar un accidente isquémico transitorio, ¿sí? O un accidente cerebrovascular. El riesgo de desarrollarlo es el doble en las personas que en las personas sin diabetes, ¿sí? La recuperación es deficiente a una persona con diabetes. Los síntomas pueden ser semejantes a un síndrome hiperosmolar no cetónico o a una hipoglucemia, ¿sí? O sea, vértigo, visión borrosa, verborrea, que es cuando habla mucho, debilidad, ¿sí? Bien. Vasculopatía periférica. Los cambios ateroscleróticos de los grandes vasos de los miembros inferiores aumentan la frecuencia de la arteriopatía periférica, oclusiva, 2 a 3 veces más alta en diabéticos. Los signos y síntomas incluyen disminución de pulso periférico, ¿sí? Recordemos los pulsos periféricos de los miembros inferiores, pueden ser el popliteo, ¿sí? El pedio, el tibial. Disminución de pulso periférico, claudicación intermitente, ¿sí? Que es cuando el paciente camina, siente dolor en los glúteos, en los muslos y pantorrillas y tiene que parar de caminar para descansar. Eso es claudicación intermitente. Lo cual eleva, dice, la frecuencia de gangrena y amputación. Fíjense, acá tenemos 2 dedos totalmente necrosados que van a ir a amputación. ¿Sí? Estos dedos están en este tejido muerto, ¿sí? Están necrosados. Si esto no se retira o no se saca, puede terminar en gangrena, ¿sí? La neuropatía y la deficiencia de la cicatrización se conjugan también para que suceda esto que es el pie diabético. Seguramente sufrió una lesión, sufrió una infección, ¿sí? Los dedos se fueron necrosando porque no tienen capilares que funcionen, no llega irrigación a ese tejido, ¿sí? Por eso se necrosa. Bien, y ahí quedamos con las complicaciones, ¿sí? Recuerden que tenemos microangiopatías y macroangiopatías. Ambas se dan con el desarrollo del paso de los años, mayor a 10 años generalmente, ¿sí? Tenemos dentro de las microangiopatías varias patologías y dentro de las macroangiopatías varias patologías, ¿sí? Que son las que vimos anteriormente. Bien, de estas complicaciones de la diabetes, recordemos también que tenemos las agudas y tenemos las crónicas, ¿sí? Las agudas son las complicaciones que se producen inmediatamente, ¿sí? La hipoglucemia, ¿sí? Que es la principal de la que hay que cuidarse, ¿sí? Bien, y las crónicas son las hiperglucemias constantes. Las hiperglucemias constantes van a llevar a las complicaciones. O sea, el secreto es mantener la glucemia entre 70 y 100 o lo más cercano a los 100 para evitar justamente a futuro, con el paso de los años, estas complicaciones. Bien, nada más de las complicaciones.